Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte. El día de hoy vamos a analizar un tema que tiene que ver con el derecho al medio ambiente, pero dentro de esta compleja área del ordenamiento jurídico mexicano hay diversos aspectos que vale la pena analizar y para ello vamos a comentar el amparo directo en revisión 5452/2015. Para entender este importante fallo del máximo tribunal de la República, le doy la bienvenida y debo decir la bienvenida nuevamente porque ya nos ha hecho el favor de acompañarnos a Ana María Ibarra. Ana María, qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Y al doctor Luis Fuello, consultor ambiental. Doctor, bienvenido, qué gusto que estén aquí los dos. Y ¿por qué no empezamos, Ana María, si te parece? ¿Por qué no nos relatas un poco el caso? ¿Qué es lo que se discute? ¿Cómo va la secuencia procesal para que el caso llegue al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Muchas gracias, doctor, por la invitación. Siempre un gusto estar aquí en este programa. Pues este caso es muy peculiar porque se empieza a discutir el tema de violación al derecho al medio ambiente por particulares. Entonces se empieza como a analizar el tipo de obligaciones que tienen o deben cumplir las autoridades, los particulares hacia la protección del medio ambiente, ¿no? Como despojándonos de esta idea de que es el Estado quien tiene que cumplir pues todas las políticas públicas y funciones de protección y defensa al medio ambiente. Y es un caso pues relativamente sencillo en el sentido de que era un verificentro particular, que entiendo estaba concesionado a alguna empresa particular y esta empresa particular estaba como acumulando basura y residuos, ¿no? Entonces se le inicia, esto fue en el Estado de México, y se le inicia un procedimiento administrativo sancionador por incumplir con las disposiciones que decía en el Estado de México que tiene que entregar estos residuos a la empresa que se encarga de recabar la basura, ¿no? Básicamente esta era la obligación del particular, ¿no? El de no estar acumulando ahí este tipo de residuos que pudieran en algún momento pues ser hasta peligrosos para la gente que laboraba ahí en el verificentro y también para los vecinos, ¿no? Entonces la empresa sancionada, el verificentro, plantea termina con una sanción, con varias sanciones, ¿no? Incluso. Sí, se le sanciona económicamente, digamos, por haber incumplido con esta disposición, ¿no? Que era entregar los recursos a la empresa que recaba este tipo de materiales. Y plantea la empresa sancionada, pues, varias cosas un poco para lavarse las manos, ¿no? de esta responsabilidad. Plantea de por qué la constitucionalidad de que el municipio, en este caso, pueda transferir su obligación del manejo de los residuos tóxicos o de la basura, ¿no? Plantea si es posible que el Estado delegue esta obligación en un particular y me parece pues que es una pregunta pues muy, muy interesante. La otra que es una pregunta. Perdón, es una pregunta constitucional además, ¿no? Sí, por eso las facultades del municipio. Las facultades constitucionales, aquel famoso artículo 115, ¿verdad? Uh-huh. Implica este tema de competencias, pero también competencias vistas a la luz del derecho al medio ambiente, ¿no? En el artículo cuarto, es decir, si también por ahí hay algo en este derecho amplio, complejo, que también permite de alguna manera delegar o no ciertas facultades en los particulares, ¿no? En esta idea que menciona Ana María Ibarra, Luis, te quiero preguntar lo siguiente. Efectivamente, Ana María ahorita nos acaba de dar una pista de enorme importancia. Dice, el derecho al medio ambiente es complejo. ¿Por qué no intentamos explicar a las personas que están viendo este programa desde tu amplísimo conocimiento qué supone el derecho al medio ambiente? Porque puede quedar una idea un tanto vaga, ¿no? Pues alguien puede pensar en verificentros, pero alguien puede pensar en la basura que está en su casa, o alguien puede pensar en especies protegidas, todo este debate sobre la extinción, alguien puede pensar sobre cambio climático, que es un tema que en estos días hemos visto en los medios de comunicación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho al medio ambiente? Bueno, el derecho a un medio ambiente sano es un derecho integral que protege y tutela todo lo que es el contexto de la vida en el planeta. Todos los organismos
vivos, sean fauna o sean flora, están todos en interacción entre sí y dependen mucho de aspectos físicos de su propio entorno, y gracias a esta relación es que las especies tienen condiciones para poder completar sus ciclos particulares por especie. Particularmente, uno de los beneficiarios del equilibrio que guardan todos estos elementos de la naturaleza del ecosistema es la especie humana. En el momento en que se empiezan a romper los equilibrios naturales, empezamos entonces a mermar servicios que la propia naturaleza nos provee y que pensamos que son infinitos y que son gratuitos. Respirar, pues no pagamos por ello, pero respirar aire que ha sido contaminado por nosotros, podemos empezar a tener secuelas. Secuelas graves, me imagino. Pues puede atentar con nuestra salud. A veces uno no lo nota, pero ¿qué será? ¿Quita esperanza de vida o enfermedad respiratoria? Depende de la exposición y depende de la frecuencia, en fin, pero ya no estamos en las condiciones naturales normales que nos permitiría gozar de estos servicios. El que tengamos disposición de agua, el que tengamos disposición de alimentos, ¿no? Digamos, si bien nuestros campesinos, los propietarios rurales, producen alimento, desde la agricultura también hay servicios ambientales que la propia naturaleza provee. La existencia, por ejemplo, de polinizadores como las abejas, o como las aves, o como los murciélagos, hacen posible que las flores puedan ser polinizadas y haya frutos, si no, no tendríamos acceso a estos alimentos. Y todo esto me da la idea, efectivamente, de una interacción. Y una integralidad. Y una integralidad. Y una integralidad. Hay que concebirlo así, esa es la manera correcta, científica. Y efectivamente hay una responsabilidad del Estado, pero hay una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ¿no? En términos de que el ser humano, en lo individual y en lo colectivo, es el que está provocando el enorme deterioro que estamos registrando en los últimos 50 años, que la pérdida de la riqueza biológica en todo el mundo se está perdiendo a pasos acelerados. Entonces hay un derecho, pero también un deber de proteger. Por ejemplo, en este caso que aborda la Corte, el que se disponga de la basura por estos servicios municipales que están establecidos como una obligación del municipio, pues todos y cada uno de nosotros tenemos que poner a disposición, a lo mejor en la puerta de nuestra casa o en un lugar común, la basura para que el servicio pueda ser eficiente y eficaz. No pueden estar entrando a la casa de todos y cada uno. No terminaría nunca, ¿no? No, y sería ineficiente por el incumplimiento de una obligación que como ciudadano o como empresa tenemos de manera elemental, que es poner al servicio recolector la disposición de la basura que tendrá un destino conforme a una normatividad que no sale de manera arbitraria, sino que desde la Constitución y la ley que ordena la propia Constitución a través de la facultad del 73 en la fracción 29G de generar las directrices en la ley secundaria a la cual deben sujetarse pues los particulares que van a estar normados en términos de sus obligaciones con el medio ambiente. A ver, aquí hay una idea importante de Luis, Ana María, que quiero que retomemos porque entiendo que la propia Corte toma las palabras ahora lo estamos analizando posteriori, pero me refiero a que toma la concepción que Luis nos está exponiendo y la plasma, creo, en la sentencia. El derecho al medio ambiente como un derecho deber. Creo que esa expresión está recogida en la sentencia. ¿Cómo lo podremos entender? Sí, justamente, creo que lo ha dicho espléndidamente el doctor. Es esto, ¿no? Este carácter complejo, además de
de pensar el medio ambiente como unas relaciones entre las personas, entre la naturaleza, entre las personas y los animales, pues implica sí la necesidad de disfrutar o el derecho de disfrutar pues de estas condiciones que nos permiten desarrollar otro tipo de derechos, ¿no? Como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a hasta una vivienda digna, adecuada, el derecho a vivir en un entorno adecuado para el desarrollo de todos estos derechos, pero también el reconocer que el ciudadano, las personas tienen deberes, ¿no? Frente al medio ambiente. El ciudadano. El ciudadano. Esto es muy importante. Algo nos decía el doctor fantásticamente, que es esto del servicio ambiental. O sea, el ambiente nos presta un servicio a las personas, entonces pues lo que mínimo tendríamos que hacer es proteger o, digamos, responder a este servicio que nos presta el medio ambiente, ¿no? A través, pues entonces este derecho se despliega, como ya ha dicho el doctor, pues en una serie de deberes más concretos, ¿no? Ya decíamos, pues la obligación de colocar la basura para que se pueda ser recolectada, pero también la obligación de separarla, ¿no? Que es algo, pues, también muy importante para proteger el medio ambiente. Y permitir, me imagino, el reciclaje, etcétera. Sí, etcétera. toda la función Ahora, posterior. Esto que mencionas me llama la atención, Ana María, porque me parece una visión moderna. O sea, en muchas escuelas de derecho no se enseña esto, más bien se dice, no, si es un derecho humano, la obligación correspondiente es del Estado, en una visión bilateral, ¿no? En donde de un lado tienes al titular del derecho, que es un particular, y del otro lado tienes al obligado por el derecho, que es una autoridad. Pero aquí nos estás diciendo, no, el obligado por el derecho puede ser también un particular. Es decir, derivado del derecho al medio ambiente, tú tienes que hacer cosas, aunque tú seas particular. Esto es una visión muy moderna. Por supuesto, y deriva de una idea muy básica, ¿no? Que es, bueno, todos tenemos derechos, muchos derechos de muchos tipos, pero estos derechos están limitados, y están limitados principalmente por el tema de no violar el derecho de otros, ¿no? Entonces, a lo mejor, Ana María, yo tengo el derecho al medio ambiente, pero tú también tienes el derecho al medio ambiente. Entonces, si yo hago algo para afectar a ese entorno, pues probablemente estoy afectando a otras personas, pero no solo eso, no solo es el tema de afectar a otras personas, sino de afectar eso que consideramos importante y que consideramos que merece protección, que es pues la naturaleza, ¿no? Y aquí se mezclan dos principios. ¿Hasta dónde llega mi libertad de realizar un conjunto de actividades en mi esfera personal o en mi ámbito de interacción con otros individuos, y la responsabilidad que tengo conmigo y con los otros? En la medida en que no asuma yo como persona o como colectivo que estoy actuando en el medio ambiente mi deber de proteger al ambiente, le estoy generando daños a terceros y estoy incurriendo en una responsabilidad que ya recoge el artículo 4 constitucional cuando aborda el tema del derecho a un medio ambiente sano, que habla de manera vinculante con el tema de la responsabilidad por el daño ambiental. Y la responsabilidad debe tener consecuencias. Bueno, sin duda, porque si no, pues serían como buenos deseos nada más, ¿no? Bueno, ya hay hoy una ley de responsabilidad por el daño ambiental, ¿no? Que está concatenado con este principio constitucional del derecho a un medio ambiente sano. Y esto pues tiene que ver con el compromiso, que es un tema de educación y conciencia ambiental, que todos y cada uno debemos de tener hacia nuestro entorno ambiental, porque no es que la naturaleza pueda asimilar las consecuencias de mis actos, porque tiene un límite. Efectivamente, la naturaleza tiene capacidad para procesar algunas afectaciones que hacemos, pero cuando estas afectaciones llegan a un límite, entonces ya no le damos la oportunidad de que se recupere y que vuelva a restablecer su equilibrio. Y ahí está nuestra responsabilidad. Además, Luis, me imagino que nuestra capacidad de daño al ambiente se debe haber multiplicado en los últimos años, décadas quizá, porque en el caso concreto que la Corte resuelve, en este amparo directo en revisión 5452/2015, pues yo me imagino la cantidad de residuos y el tamaño de los residuos y el daño que esos residuos pueden causar si no son adecuadamente procesados de un verificentro. Sí, y no solamente es el tema de los verificentros, de un verificentro.
En la medida en que uno no cumpla, los demás Claro. estarán invitados a no cumplir, pero el tema del manejo voluminoso de residuos son de otras actividades también, tan sencillas como un centro comercial. Uf, En donde, imaginen, hombre, pues todos los empaques, Claro. en donde llega la mercancía a un centro comercial, generan grandes volúmenes, entonces tienen que tener un manejo especial. Entonces, si uno no cumple, contagia a los demás, y entonces hacemos inviable la labor que pueda generar un municipio o una demarcación territorial aquí en la Ciudad de México en su deber de darle un adecuado destino a los residuos que estamos generando. O sea que, si no entiendo mal, digamos, habría que ir distinguiendo por tipo de actividad, porque, por ejemplo, en el comentario de Ana María de separar la basura y todo, bueno, uno piensa en su hogar, ¿no? No es un núcleo familiar directo de, a lo mejor, pocas personas, pero cuando uno ve este tipo de ejemplos que Luis está comentando, la verdad es que sí prenden las alarmas. Un ¿no? efecto multiplicador. Un efecto y un foco rojo, ¿no? No, incluso en el tema de residuos, la propia legislación separa lo que son los residuos domésticos de aquellos que pueden generar consecuencias mayores porque son residuos peligrosos, ¿no? Entonces, y la ley que divide la competencia entre los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, se reserva el poder normar y regular lo que va a ser el manejo de los residuos peligrosos. Y ahí pues hay una multiplicidad de residuos que no va a entrar en municipios porque están reservados a la federación, y el que los está generando adquiere obligaciones específicas porque hay que tener un manejo especial para evitar daños que pueden tener consecuencias drásticas al equilibrio de un ecosistema o a la salud de la población. A ver, ahí hay un tema muy importante y que justamente entra dentro de uno de los argumentos que da la empresa quejosa, la empresa que promueve el amparo, que es, ¿y el municipio qué? Pero ahorita Luis nos está planteando un panorama extraordinariamente esclarecedor, porque dice, no, en tratándose de cierto tipo de residuos, entonces ya es la federación, al menos en un nivel normativo, en un nivel de establecer las reglas del juego, por decirlo así. Sí, ya no queda el municipio nada más. Que efectivamente el tema se trabaja y se aborda a través de una ley especial, una ley general para prevenir y gestionar de manera integral los residuos. Y entonces le da un tratamiento distinto a los residuos domésticos que a los residuos peligrosos, y dentro de los peligrosos puede haber unos más tóxicos que otros y el tratamiento debe ser especial. ¿Dónde se genera? Pues se genera por la fuente que está realizando dentro de una actividad que puede ser lícita, que es lícita, pero que en consecuencia de esa actividad se genera un residuo que hay que darle un tratamiento distinto, porque es interés de la sociedad que ese residuo no genere problemas y daños al resto de la población o a un ecosistema natural, que puede ser el suelo, puede ser el agua, puede ser el aire, ¿no? En esta lógica, Ana María, digamos, para muchas de las personas que están viendo este programa, sabes que son abogados, estudiantes de derecho, gente que tiene que ver con el medio jurídico, diríamos, el medio ambiente supone una distribución de competencias en todos los niveles de gobierno. Habrá algunas competencias que son federales, otros que son estatales, otros que son municipales, pero lo que Luis aquí nos está advirtiendo, y creo que es algo de la mayor relevancia, es que nosotros como abogados nos tenemos que fijar en el tema medioambiental específico, no nada más irnos porque como es una materia concurrente, pues todos le tienen que entrar, pero hay como una especie de bisturí, ¿no te parece? Sí, por eso se va volviendo complejo, ¿no? Además como de estas relaciones entre personas y medio ambiente, personas y especies, pues la verdad es que yo creo que sí hay una dispersión normativa importante que en ocasiones da lugar a que no quede claro qué es lo que tiene que hacer el particular, ¿no? Cómo cumplir con sus obligaciones, y tampoco queda claro en algunos casos qué le compete al municipio, qué le compete a la federación o qué les compete de manera concurrente.
recurrente, ¿no? Se vuelve una legislación, yo creo que un poco sofisticada y pues un poco Pero difícil de manejar. La legislación ambiental mexicana ha avanzado mucho en los últimos 30 años, ¿no? Pasamos, digamos, de los 70s, 80s, de una actividad netamente centralizada en el gobierno federal. En los 70s, los temas ambientales muy asociados a prevenir y controlar la contaminación, y estamos pensando en la atmósfera, ligado al tema de salud, por eso el tema ambiental estaba depositado en la Secretaría de Salud, Salubridad y Asistencia en aquellas épocas, a transitar en los 80s hacia la protección al ambiente desde lo federal, y hay un parteaguas. En la reforma constitucional, tanto del 27 como del 73. De la 27, artículo 27. 7 de la Constitución y 73 de la Constitución, 1987, publicado en el Diario Oficial el 10 de agosto. Y aquí se maneja el concepto de la concurrencia. ¿Para qué cosas? Para prevenir y restaurar el equilibrio ecológico y para proteger al ambiente. Y a partir de ahí se dicta la ley general, ¿no? A los meses, en enero de 88, ¿verdad? sale la primera ley general del equilibrio ecológico, y sí, ahí de manera gradual se genera, a través de hacer partícipes a estados y municipios, de un esquema de concurrencia, donde la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente le establece a la Federación cuáles son las facultades exclusivas de ellos, cuáles son las del Estado y cuáles son de los municipios, del municipio. Pero además un esquema a través del cual, haciendo un acuerdo de coordinación o un convenio de coordinación, estados y municipios pueden asimilar una facultad de la Federación a través de este convenio, y se establecen los requisitos. O sea, asimilar quiere decir que una facultad de la Federación absorben a través de este convenio, el municipio dice, yo ayudo a la Federación. Yo la ayudo. Entonces la Federación, que además no lo dice de manera arbitraria, establece, ¿estás preparado? Y hay una serie de criterios que están en la ley. Entonces, si tienes las capacidades y los recursos y las personas capacitadas, adelante. Claro. Pero vamos a establecer también un mecanismo de supervisión, una vigencia para poder ser evaluado la responsabilidad que tú estás asumiendo, para que al final la consecuencia sea virtuosa en términos del derecho a proteger el medio ambiente sano, ¿no? Pues eso es lo que todos queremos. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida. Estamos hablando de un importante fallo del máximo tribunal de la República, de la Suprema Corte, en materia de medio ambiente, pero esta es una sentencia de enorme relevancia porque nos ayuda a proyectar este medio ambiente hacia los particulares, no nada más como obligaciones de las autoridades, sino como una corresponsabilidad compartida por todos y para todos. Regresamos enseguida, no se vayan. Bueno, pues ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos comentando y analizando un amparo directo en revisión, el 5452/2015, y tenemos el lujo verdaderamente de tener dos invitados expertos, gente que sabe de este tema, Ana María Ibarra, Luis Fuello, y estábamos, Ana María, antes de irnos a esta breve pausa, pues platicando de esta distribución de facultades, el papel del propio municipio, y quiero ahora pasar al tema del procedimiento administrativo. También todo esto que nos platicaba Luis de las facultades, de las obligaciones, de qué tiene que hacer cada parte, al final del día, desde el punto de vista jurídico, pues se traducen procedimientos administrativos que pueden o no terminar en una sanción. Y la sentencia aborda esto desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador.
¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, es un gran tema, ¿no? Entonces, si los particulares tienen ciertas obligaciones, ¿cómo hacer para que cumplan esas obligaciones, ¿no? Entonces, bajo esa justificación, pues se crean ciertas reglas o ciertos procedimientos administrativos para que se sancione a los particulares en caso de que incumplan con este y otros muchos deberes que tienen de frente a otros derechos, ¿no? Y en este tema lo que planteaba la empresa quejosa es que no se estaba garantizando su presunción de inocencia porque se le estaba dando como cierta presunción de validez al acto administrativo, que en este caso correspondía pues a la sanción por no haber entregado los residuos de basura. Pero a mí me suena que presunción de inocencia no se aplica en materia penal. Eso es justamente lo que se tenía que discutir acá, ¿no? Y sí y no, ¿no? Es, por supuesto, presunción de inocencia, como lo entendemos o como lo hemos aprendido en las facultades, pues es típico del derecho penal. Es como, eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario. Entonces, pero también es cierto que en los procedimientos sancionadores, pues muchas veces tienen consecuencias que son importantes para la persona o el particular acusado, ¿no? Entonces, la Corte en un desarrollo progresivo, en otros casos, ha venido diciendo que este principio sí tiene aplicación en materia del procedimiento administrativo sancionador, que es aquel que da como consecuencia una multa, una responsabilidad, pero que tiene que verse de manera modulada, o sea, distinta a cómo aplica en materia penal, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vaya, tiene que probarse o mostrarse la responsabilidad del particular demandado, pero, por supuesto, también opera cierta presunción de los actos administrativos que es necesaria para que el funcionamiento del aparato administrativo pueda operar, ¿no? Entonces, es como si tienes una garantía, por supuesto que sea garantizado tu debido proceso, sea probado, mostrado, tienes oportunidad de defenderte, o sea, no es porque lo diga el Estado ya. Todo eso no opera nada más en un procedimiento judicial, sino también administrativo. Así es. Una autoridad administrativa tiene que respetar esas garantías, esos derechos con modulaciones, etcétera, pero sí, pero digamos está regulado porque tanto a nivel federal como a nivel de los estados existe la legislación que controla el proceso administrativo, ¿no? La Ley Federal de Procedimiento Administrativo en el caso federal o leyes estatales o códigos de procedimientos administrativos en los estados. Y perfecto, que se respete el procedimiento, claro, pero que no se caiga en lo que está generando una de las causas del deterioro, que es el déficit que tenemos en el tema de cumplimiento de la propia legislación. O sea, tenemos leyes que no se cumplen. Que no se cumplen aun cuando hemos construido los aparatos institucionales para que hagan observancia del cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental. El caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a nivel federal, pero ya todos los estados tienen procuradurías estatales o funciones de inspección y vigilancia en materia ambiental a nivel estatal. Caso particular en el caso de la Ciudad de México, que hay dos entes distintos, ¿no? Uno, la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, la PAOT, pero la función de inspección y vigilancia está depositada en una dirección general de la Secretaría de Medio Ambiente. Y ambas confluyen en el tema de garantizar a la ciudadanía el cumplimiento de disposiciones legales. Si existe ese vacío de que no hay acciones, entonces lo que estamos generando es que hay una adecuada legislación, una adecuada norma y una realidad que está viviendo el incumplimiento y por supuesto se convierte en problemas de deterioro de nuestro medio ambiente. Digamos, y en ese sentido vendría el argumento que da la sentencia. Es decir, para que todo esto funcione tiene que haber una presunción de validez del acto administrativo, ¿no? Sí. Que es en lo que aterriza sí, la propia determinación de la Corte. La Corte dice, bueno, es que si no partimos de que el acto administrativo que verifica el cumplimiento de disposiciones medioambientales es válido, pues entonces nunca se va. Sí. No habría funcionalidad. Y las autoridades responsables, exacto.
han sido muy cuidadosas en lo que el particular siempre reclama, que es el principio de legalidad y de seguridad jurídica. Entonces, siempre el 14 y el 16 constitucional, en los reclamos que se hacen. El caballito de batalla en el amparo, ¿verdad? Sí, Sí. Entonces, bueno, sí, cierto. ¿qué tenemos que hacer? Sí, cierto. Ser cuidadosos en que los procedimientos de molestia hacia el particular pues sean adecuados, estén de acuerdo a la normatividad que rige al procedimiento administrativo. Porque además para que no haya muchas determinaciones administrativas no se controvierten judicialmente, ¿no? Entonces, si no operaría esta presunción de que estas actuaciones administrativas son válidas, son legales, pues no podría hacer nada el Estado prácticamente, ¿no? Y ya que anda el tema ambiental, pues tiene fuertemente un deber de vigilancia que si le quitas esta facultad, pues también el propio Estado vería incumplido, estaría incumpliendo con su deber de proteger al medio ambiente, ¿no? Ahora, aquí lo interesante, pensando en una argumentación jurídica, digamos, lo que estamos llegando a perfilar entonces es una doble vía de presunciones. Por un lado tienes la presunción de validez del acto administrativo, que busque esa eficacia, que busque esa aplicación estricta de la normativa, pero por otro lado la presunción de inocencia que también cuenta y tiene que jugar. Pero yo creo que la sentencia lo resuelve bien. Si no hay una contradicción, o es una contradicción en todo caso aparente. Es aparente, ¿no? Pero la sentencia lo resuelve. Lo resuelve correctamente. Correctamente. Y hace valer que el particular está sujeto a obligaciones. Y si incumple esas obligaciones, va a haber consecuencias que están previamente al acto administrativo, establecidas en la ley o en una norma previamente formulada, ¿no? Y aquí empatamos con una afirmación, Ana María, que hace la sentencia. Es una presunción juris tantum. Es decir, ¿por qué no nos explicas ese concepto? Un poco lo que hemos dicho ya, ¿no? Que admite prueba en contrario y que yo creo que aquí es cuando logra conciliarse con el principio de presunción de inocencia también, ¿no? A ver, se dice que el acto administrativo es válido, pero por supuesto se le da oportunidad al particular que ha sido sancionado de que presente sus argumentos y sus defensas, que pueda rebatir y tener oportunidad en juicio de pues que se discuta quién tiene mejor derecho, quién tiene la razón, ¿no? Y entonces eventualmente se derrotará esa validez si es que no cumplen con los requisitos legales, ¿no? Dentro del procedimiento administrativo pues tienen ellos la oportunidad del propio recurso de revisión. Pero una vez cerrado el acto administrativo, pues acuden al juicio de nulidad y si no tienen suerte en el juicio de nulidad, pues la vía del amparo también está ahí presente. O sea, de manera que no se dejen indefensión. A quien se le puede dejar indefensión es a la naturaleza cuando ya se provocó un daño y que este daño resulte irreversible. A ver, ese es un tema en el que me gustaría también que nos ayudaran a entender esto. La propia peculiaridad de la protección medioambiental, quiero decir, el objeto protegido jurídicamente, que es el medio ambiente, creo que lo hace distinto a otros derechos, como puede ser la libertad de expresión, como puede ser la libertad de tránsito, en fin, incluso el debido proceso, vaya. Me refiero particularmente a este concepto que Luis nos está comentando del daño. En materia medioambiental es difícil ya recuperar a veces cuando se genera un daño. Hay algunos casos en que los daños rompen con la propia estructura y función del lugar, del ecosistema, y en corto plazo o mediano plazo es imposible restaurar. Y entonces eso no nos obligaría a pensar, esa sería mi pregunta, ¿no nos obligaría a pensar en esta lógica en una tarea más bien preventiva? En la dimensión del derecho al medio ambiente, ¿no debemos de poner ese acento? Está puesto en la prevención, ahí está de alguna manera la apuesta. Y esto nos vuelve a regresar donde iniciamos la plática, al deber que todos y cada uno tenemos para prevenir y proteger al ambiente, porque si evitamos que nuestras propias actividades estén deteriorando, pues estamos logrando a que la armonía
natural que tienen los ecosistemas se vaya guardando. Y ese deber de protección, creo yo, también justifica que haya toda esta reglamentación, ¿no? Que lo que hace es administrar pues una serie de actividades entre particulares para que no lleguen al extremo o al momento en que efectivamente ya haya un daño ambiental. Entonces yo creo que también este principio y deber de prevención, pues yo creo que justifica los deberes que tiene el ciudadano. Y la ley prevé los instrumentos desde el campo de la prevención. Si uno revisa instrumentos ambientales importantes, el ordenamiento ecológico del territorio. Es un ejercicio de descripción y evaluación de la vocación que tiene nuestro territorio, nuestros distintos ecosistemas y qué tipo de actividades pueden ser privilegiadas en uno u otro lugar. Va uno al instrumento del impacto ambiental y bueno, quien quiere realizar una actividad que puede ser en la esfera del gobierno federal, del gobierno estatal o del municipio, tiene la obligación de describir qué actividades va a realizar y cuáles van a ser sus impactos. ¿Para qué? Para prevenir, porque su obligación es evitar o minimizar o compensar un potencial daño. ¿Esto se logra a través de ese instrumento que se llama manifestación de impacto ambiental? Es correcto. ¿Y eso es voluntario o es obligatorio? No, es obligatorio. O sea, es obligatorio y quien tiene la obligación de presentarlo ante la federación están descritas en ley qué actividades son las que se reserva a la federación. También están enlistadas las actividades que están sujetas a la autoridad estatal y qué actividades están sujetas a la actividad municipal. Por ejemplo, el tema de ruido, pues es un tema de la demarcación territorial del municipio, ¿no? De que tu vecino puso prende la música en la noche, ¿verdad? Imagínense. A 90 decibeles, ¿no? Pasa, a veces pasa. Frecuentemente. A veces el espíritu festivo, sí, ¿verdad? Pero digamos, el acento que tiene todo el marco jurídico ambiental es la prevención. ¿Cómo le podríamos llamar a esto? Yo en alguna parte de la doctrina medioambiental, desde el punto de vista jurídico, he visto que esto le llaman principio de precaución, ¿puede ser? Principio precautorio. ¿Empata sí. con principio precautorio? ¿Es esto lo que estamos hablando? Es totalmente concepto. El principio precautorio establece que ante la necesidad de tomar una decisión y que la información disponible no resuelve la certeza de qué es lo que va a pasar, si hay dudas, con información previamente obtenida, la duda debe ser a favor de mantener protegido el medio ambiente y protegido nuestros ecosistemas. Entonces, privilegiamos en cuanto a la duda el que la decisión que se vaya a tomar no se convierta en un daño que no habíamos previsto, pero que la información que teníamos nos permitía dudas razonables de que podía pasar eso. ¿A esto le podemos llamar indubio pro natura? Indubio pro natura. ¿Una variable del pro persona, Ana María? Sí, es curioso y que ya no solo tenemos pro persona, sino también pro natura, ¿no? Y esto, volviendo un poco al comentario que hacías antes, de por qué el derecho a un medio ambiente es un derecho distinto a otros derechos, creo que tiene que ver porque implica la relación con otro ser o con otro ente, que es la naturaleza, que son las especies. Que también está protegida. Que también está protegida y que ya no estamos hablando de relaciones solo entre personas, sino estamos hablando en relaciones hacia este otro ente que además de todo nos presta un servicio, ¿no? Que sin este ente pues no pudiéramos existir como seres humanos, ¿no? Y el principio precautorio pues es también relacionado con el principio pro natura, pues es una presunción a favor de la naturaleza. Y es una presunción en el sentido de que cuando se establece un caso prima facie de que puede ahí haber un daño ambiental, pues un juez tendría que, ante esa duda, digamos, fundada, aunque no probada fehacientemente necesariamente, pues tendría que decir, vaya, que se pare esa actividad mientras averiguamos realmente cuál pudiera ser el impacto ambiental, que se pare ese proyecto mientras se allegan demás elementos o si no es posible obtener
tenerlos, pues en caso de duda, mejor no realizamos todas estas actividades que podrían afectar al medio ambiente. Bueno, déjenme hacer una segunda pausa. Hay mucho que seguir comentando. Es un caso extraordinariamente importante. Se fijan una serie de criterios de gran relevancia que nos permiten entender todo esto de lo que nos están hablando. Pero no se vayan, regresamos enseguida porque todavía hay mucho por analizar de esta importante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su programa Ya lo dijo la Corte. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso para seguir conversando sobre temas vinculados con el derecho al medio ambiente, las obligaciones de los distintos niveles de autoridad, pero también de los particulares. Y antes de irnos a la pausa, Ana María, estabas hablando de el principio de en caso de duda, etcétera, y dijiste, un juez debería de ser muy precavido, digamos, muy sensible en función del propio bien jurídico tutelado. Pero te quería preguntar muy puntualmente, ¿y no también las autoridades administrativas? Sí. ¿No se aplica este principio? O sea, podríamos extenderlo, ¿no? Por supuesto, y precisamente de ahí derivan pues sus deberes de vigilancia, ¿no? Las autoridades administrativas pues primero tienen que cumplir esta función de ver que sí se cumpla con la normatividad ambiental, pero sí, yo creo que en los estudios de impacto ambiental pues también tendrían que ser pues deferentes hacia la naturaleza, ¿no? Ahí no sé qué tanto lo estén logrando, pero me parece fundamental el no tener que llegar a que ya haya un daño al medio ambiente, porque después es muy difícil recuperarlo, ¿no? Luis, en cuestiones medioambientales, en relación a esto que mencionaba Ana María y también lo que tú señalas hace unos minutos, trabajamos a veces con información incompleta, no tenemos la certidumbre del grado de daño que puede causar una actividad humana. Pienso en una construcción, en una actividad extractiva, minería, por ejemplo, residuos hospitalarios que quién sabe dónde vayan a parar o cómo se procesen. Entonces, es importante que este principio precautorio empate con un cierto razonamiento en términos de pruebas, es decir, si le pedimos que queden fehacientemente acreditadas la posibilidad del daño, nos podemos equivocar, ¿no? Científicamente, ¿estamos en un punto de incertidumbre o no? Sí, la incertidumbre está inherente al propio conocimiento científico, pero el propio conocimiento nos ha permitido ya a estas alturas poder evaluar lo que es el grado de incertidumbre que podemos tener y clasificarlo, ¿no? ¿En base a qué? Al conocimiento adquirido previamente. Entonces, ya este principio de incertidumbre es medible, hay modelos, podemos hacer uso de la propia probabilidad en base al conocimiento que tengamos y a los estudios de cada caso. De manera que sí se puede tomar una decisión que, si bien no hay una certeza absoluta, sí hay elementos que nos permitan presumir de que puede haber o una actividad controlada con cierto tipo de medidas, o puede haber un riesgo que se nos sale de control y que puede generar un daño del cual después nos vamos a lamentar, ¿no? Pero la propia existencia del riesgo ya debería ser una llamada de alerta, ¿no? Digo, en materia de medio ambiente, porque, insisto, la propia peculiaridad del derecho es un derecho diferente a la libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, puede haber una censura en un momento dado que sea violatoria de la libertad de expresión, pero tú al día siguiente puedes salir y hablar. En cambio, en materia medioambiental, generas el daño y, como decía... No, esto es muy importante. Tendríamos que entrar a otro tema, que es la reparación del daño, y que el principio es tratar de evitar al máximo que los daños se estén provocando día con día, ¿no? En esta lógica de la peculiaridad del derecho, Ana María, siempre hablamos de los derechos humanos y pensamos en el sujeto de estos derechos, en la persona. La Corte ha debatido si persona física, persona jurídica también, como titulares de derechos, pero el medio ambiente nos convoca a pensar, quizá, no sé si sea adecuado llamarlo titularidad de derechos, titularidad no humana de derechos o sujetos de derechos
no humanos. Que no, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. No, ¿es correcto esto? ¿No? Pues es discutible, ¿no? En el derecho es muy discutible, pero desde mi opinión, no sé si tanto llegar al extremo de darle titularidad a ciertos entes de derechos, pero sí verlos no solo como sujetos o entes de protección, ¿no? Sino como entes que sí están en simbiosis en estas relaciones que desarrollan con el ser humano. Entonces nos invita como a repensar los problemas de derechos humanos, yo creo que desde otra óptica, ¿no? A salirnos como de estos como paradigmas que tenemos cuando analizamos los derechos humanos. Yo quería como volver un poco a lo que ha dicho el doctor, que me parece fundamental en el ámbito jurídico, judicial, esto de la certidumbre y la certeza, ¿no? Porque los jueces o los abogados estamos como muy acostumbrados, no es que se tiene que probar. Sí. Y si no se prueba, entonces no ocurrió, ¿no? Y la verdad, y se exigen certezas casi del 100%, ¿no? Y como decía el doctor, esto, o sea, ni en las ciencias duras o exactas casi pueden siempre decir. El principio de Heisenberg en la física, que es una ciencia dura, ¿no? Entonces es como que el juez también tendría que entender de una vez que lo que se va a probar es en términos de probabilidad, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de daño ambiental, es como muy difícil que un experto pueda llegar ante el juez y decirle, si haces tal actividad, necesariamente y con un 100% de probabilidad va a desaparecer el ajolote, ¿no? O sea, lo que va a decir un científico es, muy probablemente en estas condiciones, y entonces eso tendría que ser suficiente para un juez para proteger al medio ambiente. O sea, una cierta deferencia judicial, una manera distinta de argumentar. Ahora, algo que nos puede ayudar mucho el derecho en proteger nuestra riqueza natural, nuestra biodiversidad, es que reconozcamos desde el derecho que nosotros construimos el que la naturaleza tiene valores en sí misma. A ver, tiene valores, eso es muy importante. Tiene valores intrínsecos. A ver, ayúdenos a entender eso. Si reconocemos que la naturaleza funciona en base a una serie de procesos naturales que se dan sin la intervención del hombre y que nuestra intervención puede interrumpir que esos procesos se den y que esos procesos están generando el equilibrio de la vida, no solamente del ser humano, sino de la propia naturaleza, y que al reconocer esto en cualquier procedimiento judicial nos haga pensar que tenemos que valorar en un procedimiento jurídico el que la naturaleza tiene que guardar esos valores que le son intrínsecos a su propia naturaleza, a su propia forma de interrelacionarse los seres vivos unos con otros y de interrelacionarle con su entorno físico. Si reconocemos esto... Luis, en esa medida, tu invitación, si no entiendo mal, es a que cambiemos algo muy profundo, muy arraigado en los abogados, que es una visión antropocéntrica de los derechos. Cuando tú dices valor intrínseco de la naturaleza, nos estás invitando a repensar, ¿sí?, de fondo. Es decir, que habría que cambio, digamos, dentro de la propia legislación debiera haber un principio que reconozca el valor intrínseco de la biodiversidad. Pero igual, pasando a la parte judicial, dentro de los criterios con los que se revisan los procesos, el que exista un criterio así de general previo a cualquier caso específico, de que a la hora de revisar debiera de observarse el valor intrínseco del espacio que se está revisando en el caso particular de su impacto, que ese caso, esa naturaleza tiene valores que los tenemos que tomar en cuenta porque al final somos receptores y beneficiarios de los servicios ambientales que nos brinda esa naturaleza. Aunque la naturaleza puede ser valiosa por sí misma. Sí, creo que ese es el mensaje de fondo. Ese es el mensaje. Hay que cuidarlo. Y que a la hora de revisar nuestros actos tomemos en cuenta de que esa naturaleza requiere que sus valores propios se conserven, que siempre se han conservado desde que evolucionó la vida, ¿no? Lo que pasa es que ahora la capacidad de daño del ser humano es inmenso. La industrialización que tantas cosas buenas ha traído a la calidad de vida, pero por otro En los últimos 50 años, la pérdida de biodiversidad
es 10 veces más a los 3.000 años anteriores. ¿Tanto así? Eso es gravísimo. Gravísimo. Entonces estamos en una situación ya que, ¿cómo calificarla? ¿De emergencia? Total y absoluta. O sea, si hablamos de Wow. el planeta tiene 4.500 millones de años. Si hablamos del proceso industrial, los últimos 200 millones de años. Y dentro de estos 200 millones de años, de los últimos 50. Bueno, resulta que si estos 4.500 millones de años, lo tomamos como la totalidad de la vida, en 1.4 segundos de la vida del planeta, de su evolución, en 1.4 segundos, estamos acabando lo que se ha construido en el resto del tiempo. Entonces eso, pues a mí me lleva a pensar de que no solamente, como decías Ana María, los jueces tienen que ser muy deferentes, que tiene que haber un principio de precaución, que las autoridades administrativas se tienen que poner las pilas para evitar estas violaciones, sino que nosotros como sociedad, es decir, esto es un llamado de atención para que pongamos pues todas nuestras energías, la acción política, el debate público, los medios de comunicación, las herramientas que tienen que tenemos los seres humanos para proteger esto, porque parece que en esa lógica, si nos descuidamos un poquito más, pues se nos va el planeta, Luis. Sí, ya debería ser como un tema ¿No? de prioridad, ¿no? O sea, casi ponerlo ahí como un principio prioridad, ¿no? Así como se habla de darle preferencia al niño en cualquier disputa, pues yo creo que acá también tendríamos que hablar en cualquier disputa, darle preferencia al medio ambiente. Y el derecho tiene mucho que decir ahí, ¿no? Mucho, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y local. Porque así como hemos construido derechos que están en nuestra Constitución, hemos construido un andamiaje legal más o menos sólido, no solamente una ley del equilibrio ecológico, tenemos una forestal, de aguas nacionales, de vida silvestre, en fin. A nivel internacional hay más de 30 tratados que la Corte Mexicana ha identificado como propios para tutelar el medio ambiente. Y esos compromisos internacionales que hemos adquirido, no solo México, sino todos los países que hemos aceptado nuestras obligaciones, no las cumplimos, estamos provocando... No las cumplimos, así, estamos en una situación de... Sí, claro, o sea, la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global y la desertificación son 3 claros ejemplos que desprenden de tratados internacionales, obligaciones, ¿no? Pacta sunt servanda, ¿no? O sea, firmamos el tratado y luego ¿qué? Se nos olvida. Lo guardamos ahí en un cajón, ¿o qué? Cartas de buenos deseos. Sí, o lo negamos, como el señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que dice que pues, el campo del cambio climático es algo no probado y que podemos seguir viviendo. O escuché a otro presidente de un país, pues aquí cerca... Brasileño. Exacto, no le iba a decir, pero bueno, ahí está, ¿verdad? Decir, no, pues nosotros con nuestra Amazonia podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Porque es nuestro territorio y nosotros somos soberanos para quemarla. Claro, No, qué locura. me asustó esa declaración. Y vincula esta afirmación con nuestra reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011. Ya nuestros tratados internacionales que han sido suscritos por México, avalados por el Senado de la República, son parte de nuestro orden jurídico nacional. Sí, y parte importante, diría yo, tienen rango constitucional siendo derechos humanos. Y son judicializables, por lo tanto, ¿no? Entonces, sí, estamos. O sea, las herramientas están. Están. Tenemos entonces conciencia, políticas públicas y fortalecimiento de nuestro compromiso para que los fenómenos que estamos viviendo y que estamos documentando puedan revertirse. Ana María, para concluir, ¿qué pasó con la empresa? Perdió el amparo. Perdió el amparo, por supuesto, a la luz como pues de este deber, ¿no? Este deber de cumplir con sus obligaciones en materia de medio ambiente. Y pues yo nada más quisiera dejar como, yo creo que a la luz de lo que hemos platicado hoy, pues creo que este es el momento de los derechos del medio ambiente, ¿no? O sea, así como se habla de un avance de los derechos de libertad, los derechos sociales, creo que tenemos que los jueces tendrían que ser muy activistas y la sociedad muy activista en este tema. Yo creo que es el momento, es ahora o nunca, casi. Es ahora ¿no? o nunca. Bueno, pues ahí lo tienen, ya lo ven.
es el momento, es la era de los derechos ambientales. Esta es la invitación de Ana María Ibarra. Gracias, Ana María, por estar aquí. Doctor Luis Fuello, qué lujo tenerlos. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Nos vemos pronto para una nueva reflexión.